Buen día, doctor. Buen día, compañeros. El tema de hoy es la regeneración tisular guiada. Los integrantes somos Alex Arellano, Stephen Laura y Nazaret Molina. Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando sobre la bioseguridad. Es muy importante hacerla ahora, en estos días de pandemia. Se empieza con un triaje, una consulta virtual. Estos nos van a ayudar en la detección de los casos de COVID y nos van a ayudar a detectar y priorizar casos de emergencia o urgencia. También se deben realizar medidas de bioseguridad como la toma de temperatura y el distanciamiento social. Siguiente, por favor. Ya, los cuidados para el paciente, una vez realizado la consulta virtual y el triaje, se debe realizar, el paciente debe llegar a la consulta con un barbijo quirúrgico común, se le debe otorgar al paciente una bata, un gorro descartable y unos cubre calzados descartables también. Siguiente, por favor. Los cuidados del personal de salud deben ser el pijama médico, un mameluco de bioseguridad, una bata descartable y un gorro descartable. También se debe usar un par de guantes de nitrilo, barbijos N95 de preferencia, la mascarilla facial, lentes de protección, un calzado específico para el consultorio y los cubrecalzados. Siguiente, por favor. La presentación del caso. Eh, el nombre de nuestra paciente es Marcela Ortiz Solares, de 48 años. Su domicilio es en la calle Loaiza, número 223, en la zona central. Es de profesión cuidadora de un colegio. Siguiente, por favor. La historia es clínica. El motivo de consulta, el paciente refiere: no puedo comer ni masticar. He perdido la sonrisa. Me, me acompleja que cuando me hablen, miren a la cara y trato de no reír. Refiere también a inflamación de las encías, movilidad dentaria, retracción gingival, halitosis, sensibilidad al frío y impactación de alimentos. Siguiente, por favor. La historia médica no va a tener enfermedades sistémicas relevantes. Las enfermedades pasadas fue operada por hernias discales sin medicamentos relevantes. Su padre era diabético y ella es fumadora de 10 a 12 cigarrillos al día desde hace 20 años. No presenta hábitos parafuncionales y la historia dental son profilaxis periódicas, la última hace 2 años. Las obturaciones, exodoncias y también tiene obturaciones, exodoncias y tratamientos endodónticos. Tiene prótesis parcial fija superior hace 15 años, exodoncia de prótesis parcial fija inferior hace 6 años. Siguiente, por favor. En la exploración extrabucal, la higiene es inadecuada, se cepilla 3 veces al día con una técnica horizontal. Usa dispositivos de higiene interdental de manera ocasional y no usa colutorios. En el examen de ATM va a presentar dolor a la palpación. La exploración intraoral, las mucosas y lengua, no se presentan alteraciones de color ni consistencia en membranas mucosas y la lengua es normal. Siguiente, por favor. En el periodontograma vamos a observar lo más relevante, van a haber múltiples recesiones y bolsas, incluso llegando a los 9 milímetros. Va a haber sangrado en varios sectores y acumulación de placa, pero no va a existir cálculo. También va a haber lesiones de furca de grado 1 y 2 y movilidad dentaria. Siguiente, por favor.
El índice de placa es del 63% y el sangrado es del 56%. Siguiente, por favor. En los exámenes complementarios vamos a encontrar una pérdida ósea generalizada avanzada y defectos intraóseos en la pieza 1.1, 2.5, 4.4 y 4.5. No va a presentar imágenes radiolúcidas a nivel apical. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Para el diagnóstico hemos tomado dos clasificaciones. La clasificación de 1999, que la clasifica como una periodontitis crónica generalizada. Se menciona que es crónica generalizada porque tiene en mayor de 30% de localizaciones. Dentro de los 3 grados de severidad, esta periodontitis se corresponde a una avanzada pérdida de inserción que es mayor a 5 milímetros. En la clasificación del 2018, también debemos mencionar que para esta clasificación se agrupó solamente como periodontitis y se eliminó lo que viene a ser el término de agresiva. Y por eso se lo clasificó en lo que son estadios y grados. Por eso mencionamos que es un estadio 4, porque la paciente ha perdido más de 8 dientes por causas periodontales. Presenta un importante número de dientes con pérdida de inserción mayor a 8 milímetros y sufre de un síndrome de colapso posterior a mordida. Y mencionamos que es grado C, puesto que a pesar de que no hay evidencia directa de una pérdida de inserción rápida, la paciente ha perdido mucho hueso con respecto a la edad que tiene y es fumadora de más de 10 cigarrillos al día. Siguiente, por favor. El plan de tratamiento que hemos tomado es en 3 fases. La primera fase sería la educación y la motivación del paciente. Enseñarle técnicas de cepillado, cómo se realiza una correcta higiene. La segunda fase sería el raspaje y alisado radicular, la regeneración tisular y guiada. Primero siempre se va a intentar realizar la fase etiológica con el raspado y el alisado radicular. Pero en este caso, como observamos bolsas mayores a 5 milímetros, vamos a realizar una regeneración tisular guiada. Y la fase 3 serían controles periódicos, que ya pueden ser semanales o dependiendo del caso. Siguiente, por favor. ¿Qué es una regeneración tisular guiada? No es nada más que una técnica quirúrgica regenerativa que tiene como principal objetivo restaurar de forma predecible los tejidos de soporte del diente, es decir, el ligamento periodontal, el cemento, con nuevas fibras conectivas insertadas y un nuevo hueso, a través de una respuesta tisular diferencial mediante el uso de membranas que habían sido destruidas por enfermedad periodontal o por algún trauma. Siguiente, por favor. El instrumental que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Primero, para el levantamiento del colgajo, vamos a utilizar el bisturí, hojas de bisturí número 15. También podemos contar con otros números, el periostótomo, las legras, y el instrumental que vamos a utilizar para el raspado y alisado radicular va a ser las curetas de Gracie, que muy bien conocemos. La siguiente, por favor. Material para detoxificar, vamos a utilizar cucharilla de Lucas, las pinzas de Korn, cápsulas de tetraciclina, que el tetraciclina es un antibiótico de amplio espectro. También vamos a utilizar suero fisiológico y torundas de algodón. Y para el material de regeneración vamos a utilizar injerto óseo, también nuevamente suero fisiológico, membranas que pueden ser absorbibles y no reabsorbibles, las suturas, portaagujas y tijeras para las suturas. Siguiente, por favor. Respecto a los injertos óseos, podemos tener el hueso humano o sustitutos de huesos, ¿no? El hueso humano puede ser injertos autógenos, que puede ser extraoral o intraoral, pueden ser también injertos halógenos. Y también puede haber los sustitutos óseos, como son los injertos xenográficos y también los aloplásticos. También pueden haber los que son los polímeros, biocerámicos y los vidrios bioactivos. Siguiente, por favor.
En cuanto a las membranas, podemos encontrar que hay membranas absorbibles y no absorbibles. Entre las absorbibles están las naturales, que puede ser el colágeno, las sintéticas como el copolímero de glicolato y lactato, que es más conocido como el Bicril. Los no absorbibles pueden ser los naturales y los sintéticos, que pueden ser el dique de hule o el politetrafluoroetileno. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar sobre el procedimiento quirúrgico. Para comenzar el procedimiento quirúrgico debemos anestesiar al paciente en el área donde trabajaremos e iniciaremos con el procedimiento, realizando 2 incisiones por palatino a partir del ángulo mesial en ambos centrales, que termina uniéndose a 10 milímetros apicalmente formando un diseño triangular. A nivel de la papel interincisiva no se va a realizar ningún tipo de incisión. Por vestibular realizaremos incisiones verticales. Se realizará a 5 milímetros apicales de la línea mucogingival. Esta incisión se repite en el sector izquierdo. Después se realizará un colgajo con un corte vertical a nivel de la parte mesial de los incisivos laterales. Luego se eleva el colgajo utilizando inicialmente un cincel de Rhodes. Para la papila se recomienda usar una sonda periodontal colocada paralela al margen incisal, que ayuda a minimizar el trauma y a mantener elevada la base apical del túnel. Con movimientos suaves y delicados en sentido palato-vestibular, desprenderemos el triángulo papilar palatino. Se eleva el colgajo vestibular, evidenciando los defectos. Los tejidos de granulación encontrados en el defecto se comienza a eliminar a alta velocidad utilizando una fresa de carburo de tungsteno. Luego se utiliza una fresa de diamante de grano mediano y una cureta universal para el alisado radicular y asegurar así toda la remoción del tejido infectado. Con una sonda periodontal se realizan las mediciones intraoperatorias. Se puede recolectar material óseo del área mandibular del sector izquierdo. Para su recolección se utilizará un raspador óseo. La superficie radicular se trata con clorhidrato de tetraciclina a una concentración de 200 miligramos en 5 mililitros de solución salina estéril y se aplica a la misma con las torundas de algodón durante 3 a 5 minutos. Luego se irriga la raíz durante 30 segundos con abundante spray de solución fisiológica. Se confecciona una membrana y se coloca a nivel interincisal. La membrana debe extenderse al menos 3 milímetros más allá del margen del defecto y se fija por distal del incisivo central derecho. Una vez fijada, se comienza a rellenar el defecto con un periostótomo. Se va comprimiendo y delicadamente se va comprimiendo poco a poco hasta alcanzar el nivel de las paredes óseas preexistentes, para finalmente sobrepasarlo ligeramente. Luego se debe lograr un cierre primario. Luego se debe formar un cierre primario de la membrana. Empezamos a cesar el colgajo. Se sutura mediante las papilas de los dientes que se interfirió en el colgajo, de vestibular a palatino. Si la membrana es absorbible, se lo deja, pero si no es
no es absorbible, se lo debes de mover a los 3 meses postoperatorios. Eh, el paciente debe tener en cuenta los cuidados postquirúrgicos, advirtiéndole las posibles complicaciones y secuelas que pueden presentarse siendo. Lo primero que se le puede presentar es dolor. Se encuentra presente desde la desaparición de la anestesia y se exacerba con la ingesta de alimentos. em, También es el sangrado, dada la exposición de los capilares, se producirá un sangrado. Se debe también dar prescripción médica como analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Gracias.